Doctor Sin, reiteramos lo de la gripe K. Exactamente, la gripe K es el subclado K, les cuento, el clado H3N2 y el virus de la influenza A. Hay A, B, C y de los HN, que son combinaciones de proteínas de superficie, hay varias formas de clasificar el virus. Se clasifican de este modo porque empiezan a tener mutaciones genéticas, por supuesto, que las convierten a la cepa en mucho más transmisible, por ende más peligrosa. Más gente enferma, más gente vulnerable afectada, más posibilidad de complicaciones. Hubo casos en Chile, en Bolivia y ahora en Argentina, según informó el Annelies Malbrand, 2 adolescentes de Santa Cruz y un niño que vive en Ezeiza, en la localidad de Ezeiza, que se atendió en el Garrahan y fue internado por 2 días en el mes de octubre. Hasta ahí lo que sabemos. Bueno, está en línea con nosotros y para aclararnos y contarnos más de esto, Eduardo López, que es infectólogo, el mejor infectólogo del país, ¿no? No, sin duda. Sin duda. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un gusto muy grande. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Saludo a toda la mesa, en particular a Claudio. Un abrazo muy, muy grande. En particular a Claudio, no a mí. Le agradezco mucho, igualmente. Yo empecé por usted. Pero no dijo particularmente por usted. Ya, salud de vuelta, Eduardo. De colega. No hay problema. Eduardo, no, en serio, este es un tema muy, muy serio, debemos preocuparnos. ¿Qué es esta gripe? Bueno, esta es una gripe que comenzó por el virus que comentaba muy bien el doctor Sin, H3N2, que es un virus ya conocido. Lo que pasa es que este año hizo una mutación, digamos, cambió parte de su estructura genética y apareció el subclado K, que a su vez tiene 7 pequeñas mutaciones en sí mismo. Ahora, ¿qué pasó? En Europa se adelantó el frío, alrededor de 6 semanas, uno hablan hasta 8 semanas, había poca gente vacunada, entonces fue una asociación, diríamos, desafortunada, con lo cual el virus explotó, porque al comienzo de todo brote de gripe, cuando la gente no tiene los suficientes anticuerpos, no está vacunada, ocurre esto. Era lógico que se iba a diseminar por otro lado, porque arrancó en Asia en realidad esto, claro. y aparecieron casos ahí en Chile, casos ahí en Bolivia, y aparecieron casos en adolescentes y en niños pequeños. En Europa, los que más fueron afectados a inicial del brote también fueron niños pequeños y adolescentes, comparado con los adultos. Ahora, se trabajó rápido y esto es muy bueno porque se logró prácticamente rápidamente detectar los casos y uno dice, y ahí salió la alerta epidemiológica a este respecto. Creo que esto fue un buen trabajo del Malbrand y un buen trabajo de la Dirección de Epidemiología y la Dirección Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles. Ahora, ¿qué significa esto para Argentina? Yo no preveo que tengamos un brote en el verano, pero sí hay que estar muy atento en la evolución cuando comienza el otoño, porque si el otoño es frío, hay chance de que este virus se disemine más rápidamente, porque este subclado K, lo que le da a Eduardo es mayor transmisibilidad, no mayor gravedad o virulencia, pero más facilidad de transmitirse, y si toma individuos con factores de riesgo, la enfermedad puede ser más seria, ¿no? Sí. ¿Y por qué en Europa había tantos internados? Porque la noticia cuando apareció esta gripe era la cantidad de internados, ¿no? La gente que caía internada. Sí, pero también es cierto que los datos, cuando se empezaron a ajustar, lo que hubo fue mucha mayor consulta a los centros de emergencia, lo que llamamos nosotros las guardias. Okay. Pero la internación no colapsó en Europa. Esto lo digamos para evitar... Esto para pasó, tranquilizar. Para ¿no? tranquilizar. Claro. Esto pasó tanto en Italia, pasó como en Inglaterra y en Cataluña, por ejemplo, que hubo muchas consultas. Yo tengo gente amiga que trabaja en los hospitales. El sistema no colapsó como COVID. Claro. Esto no tiene nada que ver a COVID. Perfecto. Esto no es una pandemia. Perfecto. Y esto es un brote que ocurre todos los años. Este año que el virus se nos hizo infiel. Agregó una mutación que hace que se transmita mucho más rápido y que nosotros no tengamos la defensa preparada, ¿no? Eduardo, buenas tardes y gracias por el saludo.
A ver, la pregunta tiene que ver con esto. Si la experiencia europea fue y es como estás contando, y tal cual ocurrió, se adelantó 4/6 semanas el inicio de casos de gripe, es probable que en Argentina, en el hemisferio sur, ocurra lo mismo. Primera pregunta. Segundo, ¿tendremos disponible la vacuna actualizada como para poder prevenir complicaciones y vacunarnos antes del mes de mayo-abril, o de abril-mayo, perdón, tal cual se vacuna habitualmente? Segunda pregunta. Digamos, siempre tenemos la chance de que este virus con este subclado esté en la Argentina y que si el otoño es un poco frío se transmite rápidamente. Con lo cual el mejor método de prevenirlo, junto con las medidas generales, que después las podemos comentar, es la vacunación. Porque aunque la vacuna no sea exactamente igual, porque no va a estar con el subclado K, exacto, no va a ser igual, va a evitar habitualmente, como ocurre siempre en la vacuna gripe, los cuadros graves y la hospitalización. La información que yo tengo, Claudio, es que las vacunas estarían disponibles fin de febrero, marzo. Ah, perfecto. Si nosotros implementamos un buen plan de vacunación, vacunando en marzo, yo creo que estamos bien cubiertos. Claro. El riesgo mayor es que esto se prolongue la vacuna que llegue, porque debemos recordar que la vacuna del hemisferio norte no es igual a la vacuna del hemisferio sur, y nosotros estamos en el hemisferio sur, diríamos, entonces ahí el riesgo está que la enfermedad sea más importante. La información que tengo es que llega en marzo, Claudio, la vacuna de gripe. Ahora, junto con esto vale la pena siempre recordar las medidas generales, ¿no? Claro. El uso de barbijo, especialmente la gente con factores de riesgo, el lavado frecuente de manos, ventilar los ambientes. No olvidemos que este virus se aeroliza, o sea, queda suspendido en el aire por horas, muy parecido al COVID. Sí. Y el otro tema importante que puede llegar hasta 24 horas, estar viable en superficies duras no porosas, como plástico, como las computadoras, por ejemplo, los teclados, mesada de acero inoxidable, mesada de granito, inclusive los juguetes que utilizan los niños muchas veces. Eduardo, ¿no? Ahí puede durar hasta 24 horas. Perdón, la última pregunta por mi parte, y te agradezco mucho, por supuesto, que hayamos coincidido en muchas cosas. Eduardo, ¿qué sabes de los 2 adolescentes de Santa Cruz que fueron informados por el Alnis Malbrán que enfermaron por este subclado K? Lamentablemente no hay una información genuina, sobre todo si tuvieron contacto con gente que vino de Europa o si ellos vinieron de Europa o hubo convivientes con ellos. De esto no hay información y yo aconsejo, diríamos, cuando se hace una alerta de esto, agregar lo que realmente pasó. Exactamente. Claro. Yo creo que ahí es el pequeño gap que falta para completar la información. Claro, para saber la ruta del virus. Claro. ¿no? Exactamente. Eso es lo que exactamente. Ahora, doctor... Creo que esto es el único dato que creo que valdría la pena haberlo agregado, ¿no? Pero debe estar seguro el dato, porque fíjate que son 2 adolescentes en Santa Cruz, ¿no? Sí, claro. Es decir, que algún movimiento hacia Europa o de Europa... O desde Europa hubo. Claro. O desde Europa, exactamente, pudo haber ocurrido, ¿no? Doctor, ¿por qué estas porquerías, estos virus siempre arrancan en Asia? Usted dijo, esto arrancó en Asia. Esto es cierto, esto no agrego nada. Yo creo que está vinculado básicamente a 2 características. Primero, que el invierno habitualmente en Asia se adelanta con respecto al continente europeo o americano. Segundo lugar, la cantidad de personas, digamos, usamos la palabra, la magnitud de personas que tiene Asia, especialmente China, con hacinamiento, con lo cual la transmisibilidad es casi una garantía. Claro. Sí, exactamente. Si no se toman medidas muy precoces de aislamiento en este tema, ¿no? Claro. Y siempre el virus viaja en avión, ¿no? El virus viaja en avión y el otro dato que es fundamental es que el individuo que va a tener gripe 24 o 48 horas elimina el virus sin tener ningún síntoma, con lo cual la capacidad de transmisibilidad es muy alta. Así que una persona puede estar con el virus, pero sin fiebre, sin dolor, sin nada.
Y transmitirlo. Ningún síntoma. Y transmitirlo. Sin ningún síntoma. Y transmitirlo, exactamente. Sí termina la transmisibilidad cuando desaparece la fiebre. Se acaba la fiebre, se acaba la transmisión. Ah. Sí. Y por- Aclaremos que en adultos el periodo de transmisibilidad es más corto que en niños. Así Los niños es. pueden llegar hasta 7 a 10 y hasta 14 días a transmitir el virus. Qué En bueno. cambio, los adultos habitualmente, como dice Claudio, entre 5 y 7 días ya prácticamente Por no eso contagian. en los colegios se apestan todos rápidamente. Claro. Exacto, en los colegios adquiere Claro. la enfermedad. No digo apestar, pero digo adquiere la Bueno, sí, enfermedad. hablamos en términos coloquiales, ¿no? ¿Qué sé yo? No, yo para cuidar Esmeralda, ¿está bien? Está muy bien, está muy bien. Eduardo, un abrazo muy grande. Buenas fiestas. Felicidades. Muchas gracias a ustedes, particularmente a usted, Eduardo, que Vamos. tenga muy buena felicidad. Muy bien, gracias. Y a toda la mesa. Le agradezco mucho, le agradezco mucho. Abrazo muy, muy grande. Saluda a ese también. Fuerte Chao. abrazo, Eduardo. Chao, Gracias. chao.